Iglesia Bíblica Evangélica de Cristo presenta la palabra de verdad. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, una vez más, Señor, venimos pidiéndote de tu intervención y tu asistencia. Oh Señor, no queremos que esto sea como una reunión que se pueda hacer en cualquier lugar, en cualquier club social, sino queremos que tu Santo Espíritu, Señor, nos asista, que tú nos asistas en esta mañana por medio de Él, que tú derrames el poder de tu Santo Espíritu sobre mí para poder hablar tu palabra, sobre mis hermanos, para que todo lo que tú tienes que decir en esta mañana sea aplicado en nuestros corazones y tú nos hagas conforme a tu imagen y semejanza. Oh Señor, que no salgan de mí palabras persuasivas ni de vana sabiduría, sino ayúdame, Padre, a esconderme detrás de tu palabra y a decir lo que tú dices por medio de tus santas escrituras. Ayúdame, Padre, ayuda a mi salud, ayuda a mis hermanos, y en todo te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues como está puesto en pantalla, y sabemos, pues hoy entramos en el 8º sermón de la serie, de la Carta del Gozo. Vamos a estar meditando, como he dicho al principio, en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 30. El sermón es titulado El carácter de un verdadero siervo, porque hoy vamos a estar viendo como algo narrativo, ¿no?, que Pablo pues narra en esta parte de la carta. Y, como siempre, nosotros me gusta recordar, por si hay alguien que se topa con este sermón, es el primer que lo ve, la primera vez que lo escucha. Nosotros al principio, ¿verdad?, cuando nosotros empezamos desde el capítulo 1, versículo 1, estábamos expectantes el por qué se iba a titular así esta serie, ¿no? ¿Por qué, no? A lo mejor el primer sermón, yo cuando dije, bueno, pues esta serie lo voy a titular como es conocido esta carta, que es la Carta del Gozo. Y al principio podríamos decir, bueno, pues vamos a ver durante la serie el por qué se titula así. Nosotros ya después de ocho sermones, y ya estamos en el versículo 19 del capítulo 2, nosotros hemos podido ver, ¿verdad?, por la vida de Pablo, que a pesar de todas las circunstancias que nosotros hemos estado viendo hasta aquí, hasta el versículo 19, Pablo se está gozando y está instando a los filipenses en que se gocen. El gozo, ¿verdad? El gozo que Pablo está enseñando a pesar de cualquier circunstancia. La carta que el preso, recuerdo que Pablo estaba en la cárcel, que el preso es el que escribe a los libres. Eso lo dije en los primeros sermones y os acordáis de que lo normal sería que si alguien está preso, es que los que están libres, ¿verdad?, escriban una carta de ánimo y de gozo al que está preso y está en la cárcel. Pero aquí es al revés. Aquí Pablo es el que escribe una carta de ánimo a los filipenses. Pablo enseña con esto que el gozarse no depende de ninguna circunstancia, de nada de lo que esté pasando a nuestro alrededor, de nada de lo que nosotros podamos poseer, sino de el gozo verdadero viene de nuestro Creador, de nuestro Salvador, de nuestro Rey, que es Cristo Jesús. Cualquiera que fuese la circunstancia, Pablo estaba ahí en la cárcel de Roma, atado las 24 horas a un soldado romano, y Pablo se estaba gozando porque para él el vivir era Cristo y el morir ganancia. Por lo tanto, nosotros hemos pasado, como Pablo se goza de ver la comunión en el Evangelio que tenía con los filipenses, versículo 5. Como a pesar de haber personas predicando el Evangelio por envidia y contienda, ¿qué es lo que decía Pablo? ¿Os acordáis? Al final, por lo que sea, me gozo porque Cristo estaba siendo anunciado. Pablo, pero había hermanos que estaban predicando el Evangelio por motivaciones diferentes. Sí, pero Cristo estaba siendo anunciado, el Evangelio de Cristo estaba siendo propagado por las naciones, y en eso yo me gozo.
Y Pablo nos muestra en el capítulo 2, al principio, como el amo y dueño del universo se hacía siervo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dándonos un ejemplo de humildad. Nosotros vamos a estar viendo hoy también un poquito todo esto, porque Cristo Jesús, ya me estoy yo adelantando, pero Cristo Jesús es el siervo por excelencia, es el primer siervo que Pablo menciona aquí. Y llegando al sermón de la semana pasada, al último sermón, la queja y la murmuración, nosotros vemos como Pablo viene promoviendo la unidad en la iglesia de Filipo. Y después de Pablo decir que cuiden vuestra salvación, vuestra santidad con temor y temblor, porque Dios es el que produce tanto el hacer como el querer. ¿Por qué? ¿Por nuestra buena voluntad? No, por su buena voluntad. Pablo insta todo lo contrario, o lo que más amenaza a la unidad de la iglesia, a la comunión en el Evangelio, que es que la queja y la murmuración. Pablo dice en el versículo que vimos la semana pasada, lo estoy buscando, 14, gracias, Eustacio, haced todo sin murmuración y contienda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la murmuración y la contienda es lo que lleva a la división en las iglesias. Recuerdo que ya Filipenses tenía esta seria amenaza porque se había metido este espíritu de murmuración y de queja dentro de la iglesia, y esto iba a llevar, y había esta seria amenaza de que los filipenses fueran divididos. Y ahora llegamos aquí al versículo 19 hasta el 30, y Pablo ahora, de pronto, ¿verdad?, habla de la murmuración, de la contienda, para que la iglesia, Filipo, fuese luz en medio de una generación maligna y perversa, ¿verdad? Al final ese era énfasis. ¿Pero por qué Pablo? ¿Por qué no quiere que murmuremos? ¿Por qué no quiere que nos quejemos? ¿Qué pasa si la iglesia se divide? Pues que la iglesia, como dije en el sermón anterior, deja de ser luz en medio de una generación maligna y perversa. ¿Os acordáis, verdad, que estuve hablando en el sermón anterior del impacto de la luz en las tinieblas, la iglesia, el representante de Dios, de Cristo en la tierra? Eso, cuando se está viviendo en comunidad, el Señor lo usa para hacer un avivamiento, y eso es tal impacto que hasta la sociedad, en la región y la nación donde se haga, empieza hasta a moralizar a una nación. Pero Pablo, sobre todo, viene, ¿no?, bajando un poquito ya, hemos estado viendo el bosque, vamos a bajar un poquito. Al principio de la carta nos hace esto mismo, ver esto mismo, ¿no?, la importancia, de estar unidos bajo un mismo sentir por el avance del Evangelio. Pablo está haciendo ver esto en la iglesia, que no hagamos nada, dice al principio del capítulo 2, por egoísmo o por vanagloria, queriendo evitar todo aquello que pueda impedir ser de un mismo sentir. Pablo apunta a las motivaciones del corazón de los filipenses, considerando al otro más importante que a sí mismo, como dice Pablo, ¿verdad? Esa es la clave de esa unidad, de tener un mismo sentir, de no sentirte superior a nadie, sino considerando al otro, al hermano que tiene al lado, como más importante que tú mismo. Este hermano es como es más importante que yo. Ese espíritu habitaba en Pablo, ¿verdad? Dice que él fue el último apóstol, como un abortivo, ¿verdad? Se llama a sí mismo el menor de todos, y esa es la clave de la humildad. No buscando lo mío propio, sino lo de los demás. No lo mío propio, sino lo de los demás. Y vemos que el mensaje del mundo y de esta sociedad, hermano, es, que recuerdo que es maligna y perversa, como Pablo acaba de decir en el capítulo anterior, es todo lo contrario. ¿Qué dice el mundo? Primero tú y luego los demás. Los psicólogos, cuando tú vas a un psicólogo, lo primero que te dice, primero tú, dedícate a ti y después los demás. Tú tienes que ser feliz tú mismo, mirar por ti, amarte a ti. No, tú ya te amas demasiado. Si tú pasas por la calle, o películas que vemos, pero no son películas, es realidad, o hay un atentado, la persona lo primero que hace cuando explota una bomba, por poner un ejemplo, lo primero que hace es cubrirse a sí mismo. La inercia tuya no es cubrir el de al lado, sino cubrirte a ti mismo. Nosotros nos hablamos. En otras palabras,
Pablo está diciendo que dejemos de tener como centro nosotros mismos, nuestro ombligo. Que dejemos, nosotros no somos el centro es Cristo. Y después los demás. Y empecemos a mirar a los demás como a superiores a nosotros mismos. Es por eso que Pablo, no he bajado del todo, sino estoy bajando poco a poco, como si estuviéramos viendo, hemos visto en la contextualización todo el bosque, estamos bajando poco a poco, y ahora empieza Pablo en el capítulo 2, va a empezar a hablar de siervos. ¿Quién es el primer siervo? El siervo por excelencia. Nos da el pasaje de la humillación de Cristo en el capítulo 2, cuando habla, que dice que Cristo, despojándose de sí mismo, sin rechazar la verdad, se hizo siervo. Fue a morir en un madero para que veamos el ejemplo de cómo un siervo está dispuesto a entregar su vida por los demás. Eso hizo Cristo. Cristo, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ya lo expliqué en ese capítulo, es decir, Cristo, siendo Dios, se despojó, no dejó nunca de ser Dios, sino que se hizo hombre humillándose, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso, siendo Dios mismo, teniendo el derecho de estar en su trono y decir, igual que pasó con los demonios, decir, yo aquí no voy a rescatar a nadie, porque ninguno nos lo merecemos, ni tú ni yo, ni ninguna de las mejores obras, ni por asomo hubiese llamado la atención de Dios, sino ese acto de condescendencia que Cristo, que Dios hace con nosotros, estando en su trono. Eso lo dije en ese sermón, pero lo voy a repetir. Simplemente, en el momento que la humanidad cae en pecado, que Adán y Eva caen en pecado, en el hecho de que Dios desde su trono solo alzara la mirada a un mundo pecador como nosotros, ya en tinieblas, esa mirada, nada más, fue un acto de condescendencia impresionante. Tu mente y la mía no puede ni quiere entenderlo, pero ese acto de un Dios 3 veces santo, eterno, sin mancha, inmaculado, hizo ese acto de condescendencia. Pues imaginaos si encima Cristo se despoja, dice que no voy a aprovechar esa deidad, sino que voy a tomar forma de siervo. Imaginaos, y fue obediente hasta la muerte de cruz. Él es nuestro Salvador y nuestro Rey al que debemos de imitar. Por lo tanto, Cristo fue el maestro de Pablo. El apóstol Pablo de Tarso, que nosotros estamos estudiando y viendo su carácter en toda la carta, ¿verdad? Podemos decir que ya en estos 8 sermones ya hemos conocido más a Pablo, ¿verdad? La humildad de Pablo, la entrega de Pablo, el servicio de Pablo. Y por eso Pablo quiso imitar a Cristo en todo su vivir, en servicio por los demás. Pablo no estaba haciendo nada por sí propio, sino que estaba viendo este acto de condescendencia, este acto de humildad, de amor, de humillación de Cristo. Y Pablo simplemente lo que está queriendo es imitar a su maestro, a su rey, a Cristo Jesús. Tanto que llegó a decir Pablo, imíteme a mí como yo soy imitador de Cristo. No porque yo sea diferente, yo sea quien deba de ser el ejemplo, sino simplemente porque al ser yo imitador de Cristo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y ahora Pablo, cuando entramos en a partir del versículo 19, ya vamos bajando un poquito más, ahora Pablo va a decir en otras palabras, como se ha reproducido en mí el carácter de Cristo, ahora voy a hablar de otros dos que a través de mí se ha reproducido el carácter. Y estos son Timoteo y Epafrodito. Yo soy imitador de Cristo. Y Epafrodito y Timoteo, ¿de quién son imitadores? ¿De Pablo y de Cristo? ¿O de Cristo? Sí, de los dos. Epafrodito y Timoteo sabían que Pablo era un hombre pecador, no estaba diciendo que era perfecto, sino que él tenía la madurez y el carácter y estaba adoptando el carácter y el servicio del Señor Jesucristo. Eso que había visto de decir el Señor, no, yo me niego a lo que yo soy, sin dejar de ser lo que soy, por supuesto, sin dejar de ser Dios. Me hago hombre, me humillo, vivo una vida en servicio por los demás, vivo por los demás, tanto que voy a la cruz por mi pueblo y muero por ellos. Y Pablo
toma esto por herencia y ahora se lo transmite a como él llama a su hijo Timoteo. No que era su hijo carnal, pero como nosotros entendemos, ¿verdad? Su hijo en la fe. Y ahora Pablo nos va a hablar a partir del versículo 19 de sus condiciones, de su carácter. Por eso es que Pablo empieza ahora en el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Nosotros vemos que ahora Pablo empieza diciendo espero en el Señor. Es importante que este espero no es, como lo traduce la Reina Valera, no nos da a entender realmente su profundidad. No está diciendo este espero como cuando se refiere que podríamos entender de alguna manera cuando decimos espero que eso sea así. O cuando alguien se va de viaje, ¿qué es lo que decimos? Hoy espero que llegue bien. A eso no se está refiriendo. Sino más bien lo que Pablo está diciendo en el tiempo designado de Dios. Yo, Pablo, espero en el tiempo designado de Dios, no cuando yo crea ni antes ni después, de mandar a Timoteo con vosotros, filipenses. Esperar en el Señor, y Pablo ya empieza, ¿verdad? La sabiduría de Pablo, seguimos conociendo a Pablo antes de pasar a Timoteo, es discernir el tiempo perfecto de Dios. Dios no quiere que vayamos ni delante ni detrás de su tiempo, sino hacerlo en su tiempo. Y muchas veces, hermanos, me ha llamado mucho la atención este espero y quiero pararme un momento aquí. Sufrimos consecuencias por no esperar el tiempo de Dios. Y eso lo sabía Pablo. A pesar de que ahora Pablo va a describir a Timoteo y le va a decir el beneficio que tiene los filipenses tanto Timoteo como Epafrodito, Pablo quería mandarlo porque, claro, Pablo podría decir, si es beneficio para los filipenses, vamos a mandarlo ya, ¿no? Pero no, Pablo decía, en el tiempo de Dios, no en el mío, ni en el vuestro, ni antes ni después, en el tiempo de Dios voy a mandaros a Timoteo. Y muchas de las consecuencias Pablo lo sabía, pasa por no esperar el tiempo de Dios. Incluso eso nosotros lo vemos en Cristo Jesús. Cristo sabía que tenía un llamado del Padre. Pero no fue hasta los 30 años que empezó su ministerio, ni antes ni después. Seguramente, con lo impaciente que somos algunos de nosotros, yo el primero, si hubiese estado allí, le hubiese dicho, Señor, tienes ya 23 años, empieza ya tu ministerio, ¿no? No, en el tiempo perfecto de Dios. Y el problema es que aún sabiendo que algo va a llegar, y esto no es que tenga que suceder el tiempo de Dios, por ejemplo, por revelación divina, ni mucho menos, sino el Señor nos da sabiduría a través de su palabra para saber que hay algo que debe de ser así. Querer adelantarte al tiempo perfecto de Dios. Y esto, hermanos, para la Iglesia, para nuestra vida, para todo lo que nosotros hagamos, debe de ser nuestra mayor preocupación. Hacer las cosas en el tiempo de Dios. Quizás sabes que vas a cambiar de ciudad, vas a cambiar de empleo, pero nuestra incertidumbre, ¿cuál es? ¿Es ahora? ¿Deberían haberlo hecho ya? ¿Lo tendré que hacer más adelante? Eso debería ser, hermanos, nuestra mayor preocupación y oración, que se haga en el tiempo del Señor. Todas las cosas en el tiempo de Dios. Moisés sabía que tenía un llamado de parte de Dios. ¿Pero qué tuvo que hacer Moisés? 40 años en el desierto, cuidando ovejas, ¿verdad? Israel tenía la promesa del Señor que iba a entrar en la tierra prometida. Lo sabía. El mismo Dios se lo había dicho por medio de Moisés. Pero, ¿cuándo entraron en la tierra prometida? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Eclesiastés 3.1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hermano, a ver si puedo decirlo, que se entienda, es una pérdida de tiempo hacer todas las cosas fuera del tiempo de Dios. Es una pérdida de tiempo. Sea a un hermano que se vea que tiene el tiempo, el llamado pastoral, una iglesia, quizás sabe que vas a cambiar de trabajo porque no se te está dando la economía, quizás te tienes que cambiar de ciudad, pero, hermano, en el tiempo del Señor. En el tiempo del Señor. Te vas a casar, eres joven y te vas a casar y sabes que
estás compartiendo con la mujer de tu vida, con otra hermana, en el tiempo de Dios. Todo en el tiempo de Dios. Dios es el que orquesta también el tiempo en su iglesia, en tu vida, absolutamente todo. Hay un tiempo hasta para tu bautismo, ¿verdad? Te quieres bautizar y ya, en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Eso no quiere decir que tarde, porque muchas veces también se hace tarde. Yo he sufrido en mi vida consecuencias porque el Señor me lo ha estado mostrando ya claramente. ¿Y cómo me lo ha mostrado? Vuelvo a repetir, no es que Dios vaya a venir y a veces, no sé, tiene que dar gana, ¿no? Es decir, ya chiquillo, hazlo ya. Pero a veces se empiezan a sufrir consecuencias. Yo he visto veces, claro, que he tenido que cambiar de trabajo y he estado sufriendo las consecuencias por no hacerlo, porque ya iba tarde, ya debería de haberlo hecho. Él nos da la sabiduría por medio de su palabra y nos mostrará el momento. Él nos mostrará el momento. Él no deja huérfanos a sus hijos. Y esto, hermano, quería decirlo, debe de ser un consuelo para nosotros, para Ibe que Algeciras. Sabemos la situación que tenemos y no es que vamos a tener un pastor en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Ni antes ni después. Sea algún hermano que Dios levante de aquí o sea mandado un hermano de otro lugar. Si está designado por el Señor, será en el tiempo del Señor. Es por eso que Pablo espera el tiempo de Dios para enviar a aquel llama su hijo Timoteo. Espero en el Señor Jesús, espero en el tiempo de Dios enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Y aquí, antes de entrar de pleno Timoteo, no sé si os estáis dando cuenta de algo. Si Pablo estuviéramos presente, le diríamos, si lo decimos en inglés, ¿what? ¿Pablo? ¿Qué? Tú estás preso, Pablo. ¿Sabes que en Filipenses hay muchos hermanos, los pastores, te están mandando cartas? Tú estando en la cárcel dice que te vas a quitar a tu mejor hombre, a Timoteo. Pablo, con su autoridad, podría decirle en la carta aquí, en el versículo 19, queridos filipenses, me quedo con Timoteo aquí. Y cuando yo vaya a visitaros, él vendrá conmigo. Y lo podréis ver. No. Dice, en el tiempo de Dios, os mandaré pronto a Timoteo. Es más, el motivo de querer mandar Pablo a Timoteo a los filipenses es que Pablo quería que su corazón fuese alentado al ver el efecto que esta misma carta iba a hacer con los filipenses. Pablo decía, no, pues, ¿os estáis dando cuenta, Pablo? ¿Qué era lo que le gozaba a Pablo? Ver la reacción de los filipenses, cómo andaban los filipenses, si los filipenses estaban andando unidos en santidad. Pablo sabía que Timoteo le iba a informar de cuando leyera la carta, los filipenses iban a leer, por tanto, amados míos, como siempre había decidido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo le afectará eso a los filipenses? Eso es lo que le preocupaba a Pablo. Fijaos lo que tenía Pablo en la cabeza. Pablo no tenía en la cabeza llegar a fin de mes, que si cambiaba de casa, de ciudad. No, Pablo tenía en la cabeza qué es lo que iban a pensar los filipenses. Si cuando decía, haced todo sin murmuración ni contienda, si eso iba a afectar por medio del Espíritu Santo a los filipenses. Fijaos, ¿no? Como lo dice la Biblia de las Américas, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. El aliento de Pablo, el gozo de Pablo, la gasolina de Pablo era saber que los filipenses estaban andando conforme al Evangelio. Impresionante. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, versículo 20, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Empieza a hablar ahora de Timoteo. Este que os mando, Timoteo, que ya todos los conocéis, no tengo del mismo ánimo que yo tengo, porque el ánimo que yo tengo es el ánimo del Señor Jesucristo, que tan sinceramente se interese por vosotros. En otras palabras, ya que se me ha reproducido el mismo sentir de Cristo en mí, ahora yo he conseguido que esto se reproduzca
se reproduzca en mi hijo Timoteo. A este os mando. Pablo, deshaciéndose, entre comillas, en la cárcel de su mejor hombre, de su hermano fiel, del que siempre estaba con él. A nadie tengo más con este sentir por vosotros que a Timoteo. ¿Os fijaos, no? Como esto es como una cadena. El Señor Jesucristo pasa a Pablo su carácter y ahora Pablo lo pasa a Timoteo. ¿Y cuál es el efecto que quiere Pablo? Que esto se reproduzca también en los filipenses. Pablo no pensaba y decía, bueno, esto ya ha llegado aquí, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. No. Pablo estaba preocupado porque esto fuese también a los filipenses. Esto se reproduciera en esto. Y preguntamos a Pablo, ¿y por qué Timoteo es el único del mismo sentir? Versículo 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Fíjate cómo Pablo nos da ahí la clave. Timoteo, ¿vale? Bueno, pero hay más siervos, ¿no, Pablo? Si tú te pones a saludar a siervos en las cartas y parece la genealogía, ¿no? Que sale en crónicas y demás, ¿verdad? Más gente y más siervos. No, pero Pablo dice que manda. ¿Pero por qué? Porque dice que todos los que Pablo estaba viendo para mandar a Filipenses buscaban lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y veis por qué Pablo decía al principio del capítulo 2, cuando decía, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino con humildad, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y así era Timoteo. Fijaos que esto es el versículo que yo acabo de leer, está en el capítulo 2, versículos 3 y 4, justo antes de que Pablo va a hablar de la humillación de Cristo. Pablo ya está preparando para que se vea el carácter de un verdadero siervo. Pues este sentir que hubo en Cristo lo hubo en Pablo, y Pablo pudo observar que este mismo carácter, esta madurez, el carácter de un verdadero siervo, como he titulado el sermón, lo había también en Timoteo. Encuentra ese carácter. Y como dice un comentarista, ¿por qué lo hace Pablo? Dice este comentarista, porque cuando escuchamos a elogiar a un líder, nos sentimos desafiados a imitarlo. Cuando escuchamos elogiar a un líder, nos sentimos desafiados a imitarlo. ¿Veis lo importante que es todo esto? Pablo la carta de los filipenses no es que fuese toda inspirada por el Espíritu Santo menos este trozo. Esto también es inspirado por el Espíritu Santo. Y cuando esto se ha quedado aquí en la Biblia, es para que nosotros podamos ver la importancia. No estamos hablando de glorificar a un hermano que está en esa posición, pero sí, de saber de él y de escuchar, de elogiar a un líder, no es malo. Por su ánimo, por su motivación y para producir el desafío de querer imitar a alguien que está imitando a Pablo como Pablo imita a Cristo. Pero Pablo está diciendo aquí que los demás hacían las cosas por interés propio, no por lo de Jesucristo. Sin embargo, Timoteo sí buscaba el interés del reino de Cristo. El mayor interés de mí, de un ser humano, de una carne, de un cuerpo carnal, del hombre natural, ¿cuál es? Mi yo. ¿Sabéis cómo se dice yo en griego? Ego. El ego, ¿verdad? Que escuchamos muchas veces por la calle, decimos, ¿cuánto ego tiene esa persona? Sí, pero es que tú también tienes ego. Es que eso es algo que se produce dentro de nosotros y como Pablo acaba de decir, nosotros vamos a mirar antes lo nuestro propio que las cosas que son de Cristo. Y eso se ve en el servicio, cuando a lo mejor vienen predicadores de afuera, no tienen dónde quedarse. Sí, buscamos nuestra comodidad. Espérate, voy a mirar si yo puedo atender a este hermano, si se puede quedar en mi casa. Primero yo. Y después, si veo que sí, pues atiendo a este hermano. Y dice Pablo que no, que Timoteo buscaba las cosas de Cristo por encima de todas las cosas. Ese ego es todo lo contrario de estos tres siervos que nosotros estamos viendo hoy. Pablo, ya lo estamos viendo en toda la carta, ¿verdad? Ese servicio, esa humildad, ese gozo. Timoteo, imitador de Pablo como Pablo de Cristo, y Epafrodito ahora más adelante, nosotros lo vamos a ver. Pero hermano,
de verdad, yo mientras ayer preparaba y terminaba de preparar el sermón, qué exhortación ver la vida en comunión, en contacto, en comunión y en contacto. Cómo se contactaban uno a otro, recordando en la fecha que estaban, ¿verdad? Estos 3 siervos con los filipenses. Y esto debe de exhortarnos porque nos enseña Pablo aquí que no hay excusa, que no hay excusa. Una época donde no había internet, no había correo electrónico, sin WhatsApp, no había videollamadas. Pablo nos llamaba y decía, mira, Epafrodito, nosotros vamos, ya está bien de su enfermedad, quedaros tranquilos. No lo había, ¿no? En un selfie, ¿no? No lo había. Muchas veces nosotros decimos, ay hermano, no te he podido preguntar cómo estaba porque he estado sin internet. O no te he podido avisar, al final, había quedado contigo a las 5, pero mira hermano, se me ha sido imposible. Y lo tenemos ahora lo más fácil del mundo. Lo más fácil del mundo. Y mira que yo soy antiteléfono. El que me conoce y conoce el trabajo que yo tengo, que trabajo con 2 teléfonos, cuando llego a mi casa, bueno, yo ya lo tengo hasta en el trabajo, lo tengo en silencio. Pero no es excusa, porque, hermano, no te he podido avisar que no iba a tu casa. Yo lo tenemos súper fácil, un WhatsApp de 5 palabras, ¿verdad? Pero ¿qué vemos aquí? Que Pablo no tenía 5G, ¿verdad? Pero si era más rápido Pablo en entender que todos los gigas del mundo, Pablo tenía un 500G sin tener internet, a pesar de su situación. Que no podía ir él a atender a los filipenses. Pablo no decía, le mandaba una carta a Filipenses, mira, lo siento, estoy en la cárcel. No, no solo que mandaba a su siervo fiel, estando en sus prisiones, que era consolado a través de ellos, sino que le mandaba a los 2, a Epafrodito y a Timoteo. Y encima eso, ¿no? No los escogía al azar, sino a los 2 mejores. No cogía y decía en la carta, si veía a la carta de Roma cuando dice, os saludan, empieza ahí una serie de nombres, y Pablo decía, Timoteo y Epafrodito voy a mandar, que yo estoy tranquilo, que estoy, bueno, tranquilo, ¿no? Que estoy aquí en la cárcel, que necesito consuelo, que no sé si cualquier día van a entrar y me van a ejecutar, y mientras me ejecuta, quiero estar con Timoteo y Epafrodito. No, Pablo veía que prácticamente su trabajo con ellos estaba prácticamente terminado, por decir así, y no era egoísta, sino era cristoísta, era cristocéntrico, y decía, voy a mandar a Epafrodito y a Timoteo por el servicio de Filipenses. Al fin y al cabo esto nos enseña, hermanos, que no son los medios, sino la disposición de nuestro corazón a hacer algo. Compara esto con hermanos que no se sabe de ellos durante la semana y encima llegan el domingo a la iglesia los últimos y se van los primeros. Hay hermanos, que es más fácil organizar una boda que quedar con ellos. Es difícil organizar una boda, ¿verdad? Qué estrés, ¿no? Difícil, ¿no? No encuentro nada. Pues hay hermanos que son más difíciles quedar con ellos. ¿Os imagináis a Pablo en esta época? Llegas a tu casa, coges el teléfono, lo has tenido en silencio, 30 llamadas perdidas. ¿De quién? Pablo de Tarso. ¿Qué quiere este hombre, no? ¿Me imagináis los grupos de WhatsApp, verdad? Sabéis, os hablo así porque creo que todos conocemos el tema del WhatsApp, ¿no? Grupo de WhatsApp, lo que está Pablo. Grupo primero, Pablo y Timoteo. Otro grupo con Filipenses. Otro grupo con Gálatas, con los Corintios. Grupo con Timoteo y Epafrodito. Otro grupo con Timoteo, Epafrodito y Tito. Otro grupo con Timoteo, Epafrodito, Tito, Filemón y Onésimo. Ese sería Pablo. Grupo con los tesalonicenses, grupo con los colosenses, grupo con los romanos, grupo con voy a exhortar a Pedro cara a cara. Y nos metemos en un grupo de WhatsApp y estamos viendo ahí el grupo de Pablo está escribiendo, Timoteo está escribiendo. Te metes delante de él y Pablo me está escribiendo. Dice, este hombre se multiplica. Pero aunque suena un poco de humor, hermano, realmente Pablo es la disposición del corazón que tenía Pablo. Yo me imagino, ¿no? Muchas veces es verdad, ¿no? En el grupo de WhatsApp, pues se tienen muchos grupos de trabajo, de amigos, de la iglesia.
Pero digo esto porque, sinceramente, yo vería a Pablo hoy en día así. Y nosotros diríamos, qué hermano, ¿no? Yo quiero estar un poco tranquilo, Pablo de Tarso, que es que he visto 30, ¿ha pasado algo? No, pero es real. Pablo, su vida, el 99,9, porque el otro 0,1 era para comer, para dormir y para despertarse, el 99,9 era en atención y en servicio por los demás. Y nosotros vemos que Pablo está diciendo ahora que Timoteo no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás por Cristo Jesús. Busca el bien del reino de Cristo. Que Pablo está solo en la cárcel. ¿Qué hace? La iglesia le manda a Epafrodito. Pablo, estando en la cárcel, Epafrodito fue mandado por la iglesia de Filipenses. Que la iglesia de Filipo necesita estar atendida. Doble ración. Timoteo y Epafrodito. Que la iglesia de Filipenses está preocupada por Epafrodito. Pablo dice, ahí tenéis a Epafrodito, ahí lo mando para que veáis que está bien, porque Epafrodito estuvo a punto, ahora vamos a verlo, estuvo a punto de morir. Y Pablo podría haber puesto en la carta, está bien, en mayúscula, pero no, os lo mando para que veáis de buena gana que está bien, que no va a morir, que el Señor ha tenido misericordia de él y de mí, y os gocéis con él. Es por lo que dice Pablo de Timoteo, que no hacía las cosas por interés propio. Pablo no decía, os mando a Timoteo porque necesita sentirse realizado. Iglesia de Filipo, mando a Timoteo porque Timoteo lleva un tiempo cambiando de iglesia y no se siente bien en otra que has estado. O Timoteo necesita sentirse el líder, allá donde vaya. No. Porque no buscaba lo suyo propio, sino lo que es de Cristo. Y Timoteo y Pablo y Epafrodito sabían que el bien de Filipenses para crecimiento y tener cuidado de que no hubieran futuras divisiones, estos dos hombres de Dios le iba a hacer muy bien a la iglesia en Filipo. Pero ya conocéis los méritos de él, versículo 22, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fijaos que no está hablando de los méritos para alcanzar la salvación, sino las buenas obras, como Pablo le dice en los Efesios, ¿verdad? Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No está hablando de unos méritos de Timoteo. Oye, mirad Timoteo, qué gran siervo del Señor que ha conseguido su salvación por méritos propios. No. Todo lo contrario. Fijaos, Timoteo, a pesar de su madurez, a pesar de ser un hombre pecador, a pesar de sus errores, sabemos que Cristo lo ha salvado, pero él, ya conocéis los méritos de él, ¿verdad? Y digo esto porque muchas veces nos excusamos en un extremo. No, yo soy pecador, yo no puedo hacer nada, nos excusamos detrás de la máscara y de la excusa que no podemos hacer buenas obras porque somos pecadores. Pero Pablo le dice aquí a los efesios que sí, que hemos sido escogidos no por buenas obras, sino para buenas obras. Y Timoteo va por esa línea, es como si el Señor hubiese hecho dos líneas de suelo, ¿verdad? Y nosotros andamos por ahí porque Dios lo construyó para andar por ahí. Filipenses, no es que piense, dice Pablo en otras palabras, no es que piense yo así de Timoteo, sino que todos los conocemos. Ha servido conmigo la propagación del Evangelio. Y como un hijo sirve a su padre con cariño, de manera desinteresada, con gozo, sin pedir nada a cambio, ha estado sirviendo conmigo. Y podemos ver la compañía de Timoteo a Pablo en casi todas las epístolas, ¿verdad? Pablo a los romanos, vemos que Timoteo estaba con él. A los colosenses también, a los filipenses. Segunda de Corintios estaba con él. Primera y segunda a los tesalonicenses. Timoteo estaba con Pablo. Cuando escribió la carta que vimos hace poco aquí de Filemón, ¿quién estaba con Pablo? Timoteo. Y qué importante, hermano, a mí me sorta eso mucho, tener un compañero de milicia así por la causa de Cristo. Qué importante. Sabemos que al fin y al cabo, ¿verdad? Todos tenemos amistad
en la iglesia cuando no hay contienda, que eso es lo que está apelando Pablo, pero siempre es bueno tener un hermano maduro de confianza, a quien poder contarles esas intimidades, ¿verdad? Las tentaciones, y que te la puedan contar también a ti. Yo he pensado muchas veces que si yo escribiera una carta ahora diría Jesús Manuel y el hermano Enrique os saludan. Y es importantísimo, ¿no?, tener esto, siempre tener como dice Pablo de Epafrodito, compañero de milicias. Hermano, como el cuerpo necesita, ¿verdad?, al mismo miembro, a todos los miembros, nosotros necesitamos a todos los hermanos. Sobre todo tener un hermano para poder consolarnos, para poder contar nuestros pecados, nuestras debilidades, qué importante es eso, hermano. Ahí tenéis a Timoteo, que todos conocéis, sus probadas buenas obras, para vuestro consuelo y el mío. Qué importante es esto. Y ahora dice Pablo que no solo a Timoteo, sino que también va a mandar a Epafrodito. Vemos por encima de todo el servicio, una vez más, de Pablo. Y vamos a preguntarle otra vez a Pablo, ¿no? Tampoco te quedas a Epafrodito. Pablo, te vas a quedar solo. Dice que manda a Timoteo, que ahora vas a mandar a Epafrodito. Pablo, ¿qué vas a hacer? Nos podría contestar Pablo tranquilamente, decir, ¿tú vienes leyendo esta carta? Sí. ¿No dije anteriormente que para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia? Yo estoy haciendo esto para la obra y la causa del Evangelio, para la propagación del reino de Cristo. Pablo podría decirnos a nosotros y exhortarnos, ¿qué necesita más de Cristo? ¿Qué necesita más aparte de Cristo? ¿Qué es lo que necesita? Con esto no quiero decir que desear cosas, desear un coche para ir a trabajar, una casa porque a lo mejor se te ha quedado pequeña, no sé, ¿no? Cualquier cosa, un empleo mejor porque la economía, la verdad, que te está atrapando. Eso no quiere decir que sea malo. Lo malo es pensar y depositar ahí la fuente de tu gozo por encima del Señor Jesucristo. Y Pablo podríamos decir claramente, ¿verdad?, ¿qué necesitas más de Cristo? Cristo es suficiente. Cristo es la fuente, el principio y fin de mi gozo. Que Pablo se quedaba solo sin estos siervos, como ha dicho anteriormente. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No necesito más. Cuando tú te frustras porque el Señor te dice que no a algo, y esto es fruto de todo lo contrario a gozo, de amargura, es porque ahí ese algo está ocupando tu corazón por encima del Señor Jesucristo. No está diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que estás diciendo es, para mí el vivir es ese algo y el morir es Cristo. Sí, yo cuando muera quiero ir con Cristo, sí, claro. Pero ¿y el vivir? ¿Qué está ocupando tu vivir en tu corazón? Si hay ese algo que sustituye a Cristo, estás idolatrando ese algo por encima de lo que nosotros estamos viendo de estos siervos. Hermano, poner esa situación, verlo como algo narrativo, comparar vuestras vidas, ser sincero con vuestro corazón y con el Señor. Está ocupando en esta situación, ¿qué haríais? ¿Haríais lo mismo de Pablo en la cárcel, encarcelado, que habría que ver los soldados romanos, que eso hablarían menos que los policías ingleses, ¿no?, que se quedan quietos, ¿no?, y que no... Imagínate, ¿no?, Pablo intentando tener conversación. No, pero si me quedo con Timoteo aquí, con Epafrodito, estos dos hombres que me están acompañando, compañero de milicias, como va a decir ahora Pablo de Epafrodito, compañero fiel, compañero donde me puedo consolar, compañero con quien puedo hablar, que no. Que para mí el vivir es Cristo. Y la iglesia de Filipenses fue comprada por precio de sangre, no por mí, sino del Señor Jesucristo. Y cuando el Señor lo determine, cuando sea el tiempo del Señor, va a mandar Pablo a Timoteo y Epafrodito por la causa de la iglesia de Cristo. Y si yo me quedo solo aquí y muero,
Pues gloria al Señor. Y si puedo ir a visitaros, filipenses, como acabo de decir, que tengo anhelo de visitaros, pues gloria al Señor. Y si me muero, pues estoy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero aún me es necesario quedarme aquí a cuenta de vosotros, dice Pablo. Y fijaos, ¿no? En Epafrodito dice que tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Dice que Epafrodito fue, como lo he dicho anteriormente, fue mandado por la iglesia de Filipo, que ahora al contrario también, ¿no? La iglesia podría haber dicho, bueno, Pablo está en la cárcel, pero fue mandado por la iglesia de Filipo para atender a Pablo, para consolar a Pablo en sus aflicciones. No era el apóstol del gozo, sí, pero también tenía aflicciones. Así es imposible que los filipenses no se sintieran amados, ¿verdad? ¿Veis el mismo carácter de Cristo aquí, hermano? ¿Veis cómo estos tres siervos del Señor, justo a continuación de decir que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se hizo hombre? Estos tres siervos están haciendo exactamente lo mismo. Y esto no para ahí. Esto ahora era para que fuese a la iglesia de Filipo y esto empezara a propagarse, en vez de que se propagara la murmuración y la queja, que se propagara el carácter de Cristo en la iglesia. Y que esto venga aquí ahí de Algeciras. Que este carácter de Cristo, de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, venga aquí. Esto es exactamente lo que necesitamos. No estoy diciendo que cuando es lo que necesitamos, que tú seas el centro. Lo que no estoy diciendo es que esperes que un hermano te atienda como Epafrodito, como Timoteo, sino que lo hagas tú. Que lo hagas tú con tus hermanos. Cuando cada uno, y más nosotros siendo una membresía pequeñita, una aspiración de seguir creciendo, si nosotros cada uno entregamos este servicio por los demás, vamos a hacer exactamente lo que estaban haciendo. Filipenses, manda a Epafrodito a Pablo. Pablo manda a Epafrodito a los filipenses. Debemos de entender que estamos en guerra y Pablo, a través de esto, sigue apelando a la unidad y no el librar esta batalla tú solo. Imaginaos todo lo contrario cuando hay hermanos que están clavando la espada a otro hermano. Y pasa, y lamentablemente pasa, es el contraste de lo que nosotros estamos viendo aquí. Esto no es un cuento de hadas, esto estaba sucediendo de verdad. Tenemos la gracia y el poder del Santo Espíritu de Dios y así nos compró por precio Cristo Jesús y tenemos ese ejemplo en Cristo, en Pablo, en Timoteo, en Epafrodito, de que sí se puede hacer. No vamos a hacerlo perfectamente, por supuesto. Pero si tú entregas tu vida en servicio por los demás, sin esperar de nada a cambio, ahí está el secreto. Es por eso que Pablo manda a Timoteo, Epafrodito, a Filipos, porque es consciente de la necesidad que hay de estar unidos y librar la batalla juntos. Librar una batalla juntos. Imagináis un ejército cuando en tiempo de guerra, de que el ejército pues se dividiera, cada uno por su lado. No, yo voy a entrar por el norte, yo por el sur. Eso tiene las horas contadas. Mas tuve por necesario, versículo 25, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Wow, veis, ¿no? Como describe Pablo Epafrodito. Epafrodito quiere decir amable. Y la conciencia de los hermanos, ¿verdad? De que no caminen solos. Epafrodito, dice el versículo 26, dice Pablo, que él tenía gran deseo de ver a todos vosotros. Porque dice que Epafrodito se angustió cuando había oído de los filipenses que se habían enterado de que Epafrodito estaba enfermo y estuvo a punto de morir, lo repito. Aquí varias personas angustiadas. Y la angustia no es para no repetir lo que he dicho anteriormente, no es porque le faltaban cosas materiales y nada de ello, sino aquí la angustia es, en primer lugar, los filipenses se enteran que Epafrodito
había estado enfermo y había estado a punto de morir. Y estaban preocupados por si estaba bien, no era buena su salud, vuelvo a repetir, no había WhatsApp, no había internet. Y ahora Epafrodito se angustia porque se había enterado que los filipenses se habían enterado, valga la redundancia, de que Epafrodito estaba enfermo. Entonces Pablo y Epafrodito hablan entre ellos y le dice, Epafrodito, aparte por la necesidad que tiene Filipo, ¿qué te parece si vas allí, que ellos te vean en persona, para que ellos vean que estás bien y te gocen? Y Epafrodito dice, porque él tenía gran deseo de ver a todos vosotros, que sí, que dice, sí, Pablo, en otras palabras, creo que tengo deseo de verlo, porque sé que lo han pasado mal por mí, y si me ven, que estoy bien, que ya no estoy expuesto a la muerte, van a ver que estoy bien y nos vamos a gozar todos juntos. ¿Qué estaban buscando? ¿Verdad? El bien siempre de su hermano, ¿no? El suyo propio. Qué exhortación, ¿verdad? Cuánto amor activo derramado por estos tres hombres, y por todos estos hombres los unos por los otros. Y vemos, ¿no?, que Epafrodito se enfermó a causa del Evangelio, a causa del servicio de la Iglesia. Y eso quiere decir que los apóstoles y los discípulos no estaban exentos de pasar aflicciones. No estaban exentos, y muchos vendiendo hoy en el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Cuando dicen, si vienen a Cristo, todos tus problemas se van a solucionar. No vas a pasar enfermedades, vas a ser rico. ¿Quién es el que ofreció eso? Si postraros me adorares. Ese fue el diablo, no fue el Señor. Si piensas que vas a seguir a Cristo porque crees que todos tus problemas en este mundo se van a solucionar, estás equivocado. Estás equivocado. Eso nunca lo ha ofrecido Cristo. Es más, cuando llegas al Señor Jesucristo, vas a tener persecuciones externas, internas, físicas, de todos colores. Tus familiares se van a rebelar contra ti. La sociedad vas a empezar a decir que estás loco. Hay una conspiración, sí, demoníaca, detrás tuya. No sé si muchas veces habéis dado cuenta que los sábados son días raros, que se pone, como se suele decir, ¿no?, se alinean los planetas y se pone casi todo para que el domingo no puedas venir, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Pero sí empezamos una batalla. Epafrodito dice que estuvo a punto de morir, dice Pablo, a causa de la obra del Señor Jesucristo. No estuvo exento. Pero dice Pablo que el Señor tuvo misericordia de él, que no lo dejó morir, dice Pablo, y de mí. ¿De ti, Pablo? A ver, de Epafrodito, que no iba a morir, pero de ti. No, de mí, dice, para que no fuesen sumados sus tristezas. Vemos otra vez, ¿no? Seguimos conociendo a Pablo. Pablo estaba angustiado en ese aspecto porque pensaba que su compañero de milicia, Epafrodito, iba a morir. Por eso pregúntale a Pablo, ¿no?, lo que venden este falso evangelio de la prosperidad. Pregúntale a Epafrodito, a punto de perder su vida a causa del evangelio. Pregúntale a los misioneros que han perdido su vida por ir a predicar a tribus donde no había llegado el evangelio. Muchos han muerto porque han sido perseguidos, y muchos han muerto por enfermedades, porque son lugares donde no hay vacunación, pero entregan su vida a causa del evangelio. Y entienden que su vida ya les pertenece a Cristo, que hemos sido comprados por precio, por sangre. Qué exhortación, hermano. A mí me cuesta muchas veces entender esto, de verdad. Me cuesta muchas veces asimilarlo, aceptarlo, porque vivimos aún en un cuerpo de pecado y decimos como Pablo, lo que no quiero, eso hago, miserable de mí. ¿Quién podrá arrancarme, apartarme de este cuerpo de muerte? Ese es el lamento, ¿no? Pero decimos, como dice Pablo, ¿no?, gracias doy a Jesucristo. ¿Y cuántas veces, no? ¿Cuántas veces hemos visto cómo protegió a Epafrodito, a Pablo, a muchos misioneros? La mano del Señor protegiéndonos a nosotros mismos, hermanos. ¿Cuántas veces hemos visto? Muchas veces tenemos miedo de hacer algo, pero debemos de pensar, hermanos, que el mismo Dios soberano que conocemos la doctrina de la gracia, los 5 puntos del tulip, es el mismo Dios soberano que orquesta nuestra vida.
Tú y yo sabemos cuándo vamos a perder la vida, en el tiempo de Dios. Ni antes ni después. Puede haber una conspiración mundial que si no es el tiempo de Dios no vas a morir. Puede estar muy bien que si es el tiempo de Dios, vas a morir. Dios es el que tiene la primera y la última palabra en nuestras vidas. Esa es la consolación. No era el tiempo de Epafrodito. Y el Señor consoló sus corazones, ¿verdad? Tuvo misericordia de Pablo. Pablo dice en 2 Corintios que Dios es Padre de toda consolación. De toda consolación. Tenemos un Padre, ¿verdad? Y cuando hemos sido niños siempre hemos tenido la protección parental de nuestro Padre, ¿no? Siempre nosotros sabemos, ¿no? Padre es como se dice, el cabeza, ¿no? El robusto de la casa, ¿no? Y yo muchas veces en el colegio, pues a lo mejor he tenido problemas cuando tenía problemas pues con algún amigo, alguna pelea, y a mí me consolaba decir, mi padre está en mi casa, mi padre me defiende. Ese sentido, ¿no? Es el que, o quizás, ¿no? Cuando a lo mejor no sabíamos hacer algo, se nos hacía el mundo grande, tengo a mi padre, ¿no? Y al fin y al cabo, eso es lo que Pablo dice aquí, ¿no? Padre de toda consolación. Al fin y al cabo podemos ser perseguidos, estar enfermos. No sabemos qué va a deparar nuestra vida, pero nuestra consolación es nuestro Padre celestial. Cuanto más, ¿no? Nuestro Padre eterno que tiene todas las cosas controladas, todo el tiempo controlado, que Él es soberano, que Él hace todas las cosas cuando quiere, como quiere, con quien quiere, de la forma que Él quiere. Y eso ahora, como por herencia, ¿verdad? Cuando Dios te ha consolado, lo hace para que tú sepas consolar a otros que necesitan consolación. A otros que necesitan consolación. Cuando tú has pecado, y has caído en un pecado, y el Señor y tú has dicho, desde que soy creyente, yo en mi vida creía yo que iba a cometer este pecado, y el Señor te consuela. Y notas ese perdón amable de un Padre tierno, eterno. Un león cordero. ¿Os imagináis ese concepto? ¿Habéis visto la película Las Crónicas de Narnia? ¿Verdad? Aslan tiene la apariencia de león. No hay quien pueda con él. Pero se le acercaba a él y era como un cordero. ¿Verdad? Así es nuestro Padre. Es un león para protegernos, pero un cordero para recibirnos. Y cuando nos trata de esa manera, es para que tú ahora trata a los demás con ese mismo consuelo. No para que te hagas juez de ellos. Para que seas ese león y ese cordero. Para que cuando con tu hermano, pues sean difamados injustamente, cuando sea, no me sale la palabra, acusado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Defenderlo como un león, ¿no? Pero cuando se acerca como un cordero, ¿verdad? Buscando ese perdón y alguien con quien hablar. Consuélalo de la misma manera que has sido consolado por el Señor. Versículo 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo, ¿lo ves? Os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿También, Pablo? O sea que esto también te causa. Impresionante, ¿no? La tristeza de los filipenses era tristeza para Pablo. El gozo de los filipenses era gozo para Pablo. O sea, Pablo, aparte de todo, no solo Epafrodito, me está diciendo Pablo que cuando Epafrodito llega a los filipenses y los filipenses diga, gloria a Dios, se ha sanado Epafrodito. Qué contento estoy. Pablo está diciendo, yo también voy a estar contento. Versículo 29 y 30 le dice, recibidles pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, fijaos que Pablo lo menciona ahora otra vez, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Tened en estima a los que son como Él. ¿Que lo idolatre? No, que lo tenga como estima. Que reconozcan a los que trabajan y luchan por el Evangelio. Y hermano, ya queda poquito en la última parte, yo entiendo Pablo perfectamente, ¿no? Lo que está diciendo aquí.
Y hermano, y esta conciencia deberíamos tenerlo por lo que están al servicio de la obra del Señor. Igual que no hay nada peor para un cocinero, que este cocinero haga un banquete de comida y nadie venga, ¿imagináis? Que vaya a invitar a muchas personas, 15 personas, os tiráis 2 días cocinando y ahora ponéis la mesa y nadie viene, ¿imagináis? Pues lo mismo que pasa con el predicador, es lo mismo que pasa con el predicador. ¿Os imagináis que Epafrodito y Timoteo llegan a Filipo y los hermanos allí cuando llegan, como si nada, los saludan, hola, Epafrodito, Timoteo, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, hasta luego, ¿no? Y ya después empiezan a pasar de ellos, ¿no? Eso no era lo que Pablo quería de ellos, sino que lo tuvieran como honradez, ¿no? En alta estima. Ellos estaban tranquilos, ¿no? Ellos estaban, porque lo hacían para el Señor. Si hubiese pasado esto, ¿no? Timoteo y Epafrodito llegan allí a Filipo, nadie les hace caso, ellos estarían tranquilos, yo estoy haciendo esto para la obra del Señor. Pero lo que Pablo quiere aquí resaltar es que es muy importante para el ánimo de los que están como estos siervos. Es muy importante que tenga esa estima. Estima quiere decir consideración. Fijaos lo que dice Pablo en primera de Tesalonicenses. Pero rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros, y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor, por causa de que eran buenos, de que eran santos, no, por causa de su trabajo. Cuando llegamos, imaginaos, ¿verdad? Y nos invitan a comer y hace la comida, lo primero que decimos, hermano, ¡guau, qué bueno está esto! Sí, no estamos idolatrando al hermano que ha hecho de comer, que tiene buenas manos, sino que estamos diciendo, hermano, la verdad, ánimo, sigue haciéndome de comer así, aunque me ponga gordito, pero sigue haciendo de comer así. Por eso dice, a causa de su trabajo. Por eso, hermano, animemos a los que están al frente de la obra. El día que nosotros tengamos aquí un pastor, que tengamos eso en mente, de estar animando, de tener esa estima a los que trabajan por la obra del Señor. Qué importante es eso, qué importante. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida, para suplir, aquí lo dice Pablo, ¿por qué estuvo expuesto a la muerte? Para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Vemos el ejemplo como conclusión, ¿verdad? De Timoteo, Epafrodito, que eran imitadores de Pablo, y Pablo era imitador de Cristo. Epafrodito, hermano, estuvo expuesto a la muerte. A la muerte. Como Pablo lo había estado en numerosas ocasiones. Expuesto a la muerte. Aquí Pablo aún no había sido muerto. Pero todos estos siervos sabían, vuelvo a repetir, que su vivir era para Cristo y morir ganancia. Morir ganancia. Epafrodito, Pablo, cualquier siervo del Señor, estaría pensando y está pensando, si muero, gano, ¿por qué? Porque me voy con Cristo. Y es lo que mi rey, el siervo por excelencia, me ha enseñado. Morir es ganancia porque la motivación de su corazón sabían que su maestro, el siervo fiel por excelencia, él es el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ese es el siervo fiel, el siervo por excelencia. El siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El siervo, el Señor Jesucristo, el que negó los placeres de esta vida por servicio al Padre y su pueblo. El que cuando estuvo entre sus discípulos la última noche antes de ser entregado, podría haber aprovechado y haber dicho, yo soy Dios, lávenme los pies. Pero no. Él fue el que le lavó los pies a los demás. Como lo dice así en el Evangelio según San Juan. Dice el Señor, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis de lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os es dado, el mismo Señor, para que como yo os he hecho a vosotros también hagáis. ¿Veis esa herencia? De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor,
ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hermanos, el Señor nos está diciendo que si hacemos estas cosas, somos bienaventurados. Bienaventurados. Felicísimos. ¿Sabéis lo que quiere decir esa palabra bienaventurados? Son las mismas que aparecen en el Sermón del Monte. Quiere decir macarios. Felicísimos. ¿Va entendiendo por qué Pablo era felicísimo? Porque estaba haciendo esas cosas. Que habite, hermano, entre nosotros, que lo habite en acto, que esto no se quede aquí. Este sentir que hubo en Cristo Jesús y también lo hubo en sus siervos fieles, que también lo haya entre nosotros. Que cuidemos, hermanos, nuestra salvación, nuestra santidad, dejando a un lado todo lo contrario, las quejas, las murmuraciones, las contiendas, los pleitos, la vagueza, ¿verdad? Y tengamos este sentir que tenían estos siervos por la obra de Cristo. Niégate a ti mismo, coge tu cruz cada día y sígueme, dice el Señor. Vamos a orar.